Cuando un hacendado compró una yegua en el mercado de ganado, jamás imaginó que se llevaría junto a una joven que fingía ser ciega, pero que en realidad veía más de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que ella ocultaba detrás de aquella venda en los ojos cambiaría no solo la vida de él, sino que desafiaría todas las reglas de una sociedad que trataba a las mujeres como propiedad. Bienvenidos a Cuentos de Época, donde escuchan historias que arden como la tierra roja de Castilla en el alma. Y hoy prepárense, porque esta no es solo una historia de amor, es una lección de coraje que va a incendiar sus corazones. Es sobre una mujer que eligió la oscuridad para sobrevivir, pero encontró en la luz de un hombre honesto la fuerza para ver de nuevo. Una historia que prueba que a veces fingir no ver es la única forma de continuar viva hasta encontrar a alguien que vale la pena, para quien abrir los ojos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y cuéntame en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque hoy traemos una historia que jamás saldrá de tus memorias. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles. El sol de diciembre quemaba despiadado sobre la tierra rojiza de Extremadura, tiñendo todo con un brillo anaranjado que hacía temblar el aire como espejismo. El mercado de ganado de la ciudad hervía con los últimos negocios del año, y el olor a cuero curtido, sudor de caballo y polvo se mezclaba con el aroma fuerte del café que los arrieros bebían en tazas de lata. Junto al corral principal, un grupo de hacendados con sombreros de cuero discutía precios entre tragos de aguardiente y carcajadas altas que resonaban por la plaza. El sonido de los cascos en el suelo apisonado, los bramidos del ganado y los gritos de los comerciantes creaban una sinfonía áspera que hablaba de dinero, tierra y poder. Juan Santos observaba todo aquello desde la sombra de un olivo centenario, con la mirada baja pero siempre alerta. A los 42 años ya conocía demasiado de aquel mundo para confiar fácilmente en cualquier hombre que allí estuviera. No había venido a comprar. Su hacienda ya tenía ganado suficiente para el invierno. Había venido para estudiar los precios, los animales y principalmente a los hombres que los vendían. Y entonces la vio. No fue la yegua flaca la que primero llamó su atención, aunque el animal claramente tenía las costillas marcadas bajo el pelaje bayo y heridas mal cicatrizadas en el lomo. Fue la muchacha. Estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, recostada contra el poste de madera del corral, con los pies descalzos cubiertos de barro seco y un pañuelo sucio amarrado sobre los ojos. No hablaba, no lloraba, no pedía limosna, apenas respiraba, quieta, como una sombra olvidada en medio del bullicio del mercado. Sus manos delgadas descansaban sobre su regazo con una quietud antinatural, como si hubiera aprendido hacía mucho que moverse. Atraía atención no deseada. Su ropa, un vestido simple de algodón rasgado en varios lugares, colgaba de su cuerpo delgado como una mortaja. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza ligeramente inclinada, que le daba un aire de dignidad, incluso en aquella degradación. «¡Última oferta del día!», gritó el subastador, un hombre bajo y gordo que sudaba a chorros. «Yegua vaya, 3 años, coja de la pata derecha, pero aún fértil. ¿Quién da 15.000 reales? Me llevo la yegua y la muda por 10», berró una voz ronca desde el medio de la multitud. El dueño de la voz
Era un coronel de barriga prominente, camisa empapada de sudor y una botella de aguardiente en la mano temblorosa. En la otra mano sostenía una cuerda áspera amarrada en la muñeca de la joven. El hombre olía a alcohol rancio y tabaco barato, su rostro enrojecido por años de beber bajo el sol implacable. Sus ojos pequeños y vidriosos se movían con la astucia de quien ha hecho demasiados tratos sucios. ¿Ella también está a la venta?, preguntó Juan, acercándose con pasos firmes que resonaron en el silencio súbito que se hizo alrededor. Su voz era baja pero clara, el tipo de voz que no necesita gritar para ser escuchada. «Claro que está», respondió el borracho, encogiéndose de hombros. «Es hija de mi primera mujer. Dicen que no oye, no habla y encima es ciega, pero limpia bien, cocina sin quejarse y no hace ruido. Es como tener una escoba que camina sola. ¿Te interesa?» Hubo algunas carcajadas groseras entre los hombres presentes. Uno escupió en el suelo. Otro murmuró algo sobre criar animales y mujeres de la misma forma. El aire se llenó de ese tipo de risa cruel que los hombres usan cuando se sienten poderosos. Juan sintió náuseas ante aquella inhumanidad casual, aquella forma de tratar a un ser humano como si fuera menos que el ganado que se vendía a su alrededor. Juan miró a la muchacha. El pañuelo cubría completamente sus ojos, pero su rostro, a pesar de la suciedad, tenía rasgos delicados. No, debía tener más de 20 años. Su cuerpo, aunque delgado, estaba erguido. Y su silencio no era de miedo. Era algo diferente, algo contenido, como agua represada esperando el momento de romper el dique. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula que hablaba de fuerza contenida más que de debilidad. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Juan. «¿Nombre?». El hombre se carcajeó, mostrando dientes amarillos y rotos. Yo grito: tú! Y ella viene. ¿Para qué una ciega muda necesita nombre? Es como nombrar a una vaca o a una gallina. Juan no respondió. Apenas sacó algunas monedas del bolsillo interno del saco. Su mandíbula se tensó con la rabia contenida, pero sabía que mostrar emoción solo empeoraría la situación. 20.000 reales. El borracho tomó el dinero sin pestañear, con una sonrisa sucia en los labios agrietados. Sus dedos grasientos contaron las monedas con sorprendente rapidez para alguien tan ebrio. «Cerrado. Pero no digas después que no te avisé. Hay algo raro en esa. A veces la encuentro mirando las paredes como si pudiera ver a través de ellas. Y juraría que una vez la vi esquivar una carreta sin que nadie le gritara». Cuando Juan se acercó a la muchacha, ella se estremeció ligeramente, pero no retrocedió. Un temblor apenas perceptible recorrió su cuerpo, como un animal acostumbrado a los golpes que se prepara instintivamente. Él desató la cuerda con cuidado, sus dedos callosos tocando levemente la piel lastimada de la muñeca de ella. La cuerda había dejado marcas rojas y en algunos lugares la piel estaba en carne viva. Juan sintió crecer la rabia en su pecho, pero la controló. No dijo nada, ella tampoco. La yegua caminaba mal, pero caminaba. Juan tomó las riendas y comenzó a andar. Con un gesto suave, indicó a la joven que lo siguiera. Ella obedeció, y aunque supuestamente no podía ver, esquivó con precisión una piedra grande en el camino antes de tropezar con ella. Más adelante, cuando un niño cruzó corriendo frente a ellos, la muchacha se detuvo una fracción de segundo antes de que Juan pudiera advertirle. Sus pies descalzos se movían con seguridad sobre la tierra irregular, evitando los surcos más profundos y las piedras más afiladas con una precisión
que no podía ser casualidad. Juan notó todo esto, pero no dijo nada. Su mente trabajaba, procesando cada detalle, cada inconsistencia. Caminaron en silencio por las calles de tierra de Extremadura. Los niños los observaban con curiosidad, algunos adultos con desconfianza. Una mujer vieja se persignó al verlos pasar, murmurando algo sobre almas perdidas. Otra escupió al suelo y se apresuró a entrar en su casa. Pero también hubo miradas de compasión, especialmente de otras mujeres, que quizás veían en aquella muchacha ciega su propio destino posible, en un mundo que ofrecía pocas opciones a las mujeres sin protección. Cuando llegaron a los alrededores de la hacienda de Juan, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas bajas, y la brisa de la tarde traía olor a eucalipto y tierra mojada. El cielo se teñía de tonos rosados y púrpuras, creando un espectáculo de belleza que parecía burlarse de la miseria humana que acababan de dejar atrás. Juan abrió la puerta de madera y guió a la yegua hacia el establo. La muchacha se quedó parada en la entrada, con los brazos pegados al cuerpo, esperando instrucciones. Sus labios no se movían. Su pecho subía y bajaba con una calma inquietante. No temblaba, no lloraba, simplemente esperaba con la paciencia de quien ha aprendido que mostrar emoción solo trae problemas. Él volvió hasta ella. No le gustaba imponer la voz. Entonces apenas señaló con la cabeza hacia la puerta del granero. Ella asintió apenas y caminó con pasos suaves hasta entrar al lugar. Dentro del granero, Juan dejó a la yegua en uno de los establos vacíos, tomó una lámpara de queroseno y encendió la mecha. La luz dorada llenó el espacio con un calor acogedor, y la muchacha giró el rostro exactamente un momento antes de que la llama se encendiera. Como si hubiera anticipado el fogonazo de luz que podría lastimar ojos sensibles acostumbrados a la oscuridad. Juan frunció el ceño, observándola con más atención. Su respiración era regular. Sus pies descalzos no tanteaban el suelo a ciegas. No vacilaba, no dudaba. Se movía como alguien que sabía exactamente dónde estaba. Cuando una rata cruzó corriendo por el suelo del granero, haciendo un ruido apenas audible, la cabeza de ella se giró ligeramente siguiendo el sonido, o quizás la visión un movimiento. Sacó un pedazo de torta de maíz de una canasta colgada en la pared y lo colocó sobre la mesa de madera tosca. «Siéntate», dijo. Ella obedeció sin vacilar. Se sentó con una precisión que desentonaba completamente con su supuesta ceguera. No extendió las manos para encontrar la silla. No tanteó el borde de la mesa. Simplemente se sentó como lo haría cualquier persona con vista perfecta. Juan la estudió en silencio por un largo minuto. Los grillos ya comenzaban su coro nocturno allá, afuera, mezclado con el mugido distante del ganado en el pasto. El olor a heno y estiércol llenaba el aire, familiar y terroso. «No eres ciega», dijo él en voz baja. La muchacha no reaccionó visiblemente, pero su garganta tragó saliva. Un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero para Juan Santos, acostumbrado a leer el lenguaje corporal de animales asustados, fue suficiente para saber que estaba en lo cierto. La noche cayó sin ceremonias sobre la hacienda. En el granero, solo el leve silbido de la lámpara y el resoplido cansado de la yegua rompían el silencio. Juan permaneció junto a la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en la joven. Ella no se había movido desde que se sentara, como si el aire pesara sobre sus hombros. Él no repitió su acusación, apenas esperó. La paciencia era algo que había aprendido criando animales,
esperando cosechas, sobreviviendo las sequías. Sabía que algunas cosas no podían apresurarse. Después de varios minutos, se acercó despacio, jaló una silla y se sentó frente a ella. «Puedo entender que tengas miedo», dijo sin aspereza, «pero si estás fingiendo, aquí no necesitas hacerlo». La muchacha levantó el mentón levemente. El pañuelo continuaba sobre sus ojos. No habló. Su boca permaneció cerrada en una línea firme, pero sus manos se apretaron ligeramente sobre su regazo, traicionando su tensión interna. Juan se inclinó hacia adelante. «Me di cuenta cuando esquivaste la carreta, cuando caminaste sin tropezar con nada, cuando giraste la cabeza antes de que la lámpara se encendiera. No necesitas convencerme, ya lo sé». Una pausa. Solo el viento allá afuera silbaba entre las grietas del granero. Un búho ululó en la distancia y algún animal pequeño correteó por el techo. Y entonces, lentamente, ella levantó las manos y se quitó el pañuelo. Sus ojos eran claros, no en el color sino en la expresión. Un castaño almendrado que no huía de la mirada de él. Por un instante, Juan sintió que lo miraban con más honestidad de la que había recibido en años. Había profundidad en aquellos ojos, historias de dolor y supervivencia, pero también algo más, una chispa de espíritu que toda la crueldad del mundo no había logrado apagar. «Mi nombre es Isabel», dijo finalmente, con una voz suave pero segura. «Y no soy ciega». Juan la sintió con un solo gesto de cabeza. Ella se enderezó un poco, como si al quitarse el disfrazar su cuerpo reclamara dignidad. Sus hombros se echaron hacia atrás, su columna se estiró, y de repente parecía más alta, más presente. Fingí ser ciega porque si no lo hacía, no estaría viva. El silencio que siguió no fue de juicio, fue de respeto. Juan bajó la mirada, como si darle ese espacio fuera la forma más justa de escucharla. Isabel respiró profundo. No buscaba compasión, apenas decía la verdad. «Mi padrastro». Su voz vaciló por un segundo. «Me vendía cada vez que se quedaba sin dinero. A veces a hombres que querían algo sumiso, otras veces a dueños de tabernas que necesitaban a alguien decorativo. Aprendí que si fingía estar rota, nadie me quería, nadie me tocaba. Pasaba desapercibida, invisible. Sus manos se apretaron sobre su regazo. Los nudillos se pusieron blancos de la presión. Un día me vendieron con una venda en los ojos. Me quedé así y sobreviví. Descubrí que los hombres no quieren una mujer que no puede ver su poder, que no puede ser impresionada por su riqueza o intimidada por su fuerza. Una ciega no es un trofeo que exhibir, es apenas una herramienta. Y las herramientas no se violan, no se golpean por diversión. Simplemente se usan y se descartan. Juan sintió un nudo en la garganta que no era de rabia, era otra cosa, una mezcla de impotencia y respeto. Un peso en el pecho que hacía difícil respirar. Nadie debería pasar por eso, mucho menos alguien con tanta dignidad contenida. Y hoy, continuó Isabel, no sabía qué más hacer. La yegua que vio, yo venía cuidándola en secreto. Era la única cosa que quería salvar. Pero él me amarró, me expuso, me vendió como siempre. Solo que esta vez apareció usted. Juan la miró nuevamente, ya no como una desconocida, sino como una herida abierta, una verdad caminando sobre pies descalzos. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó él. «Porque no sabía si podía confiar en usted». La respuesta fue directa, sin adornos, como todo en ella. Hay hombres que compran mujeres para salvarlas y terminan siendo peores que los que las vendieron. Hombres que se sienten dueños de lo que rescatan. No sabía si usted era diferente.
Juan asintió. Después se levantó y caminó hasta un armario donde guardaba cobijas. Sacó una limpia y la extendió hacia ella. «El establo no es digno de usted, señorita, pero por ahora es lo más seguro que tengo. Mañana veré dónde puede dormir mejor». Isabel no tomó la cobija inmediatamente. «¿No va a echarme?» «No. No tiene miedo de que esté mintiendo en todo». Juan se volvió hacia ella. «Ya me mintió en lo que era más importante, y sin embargo, aquí está con la venda en el suelo». Ella bajó la mirada, pero no por vergüenza. Era otra cosa, como si estuviera dejando caer una armadura que había usado por demasiado tiempo. «Gracias», susurró. Juan no respondió. Apenas la sintió con el rostro como quien acepta un pacto silencioso. Después salió del granero y cerró la puerta con cuidado. Desde la ventana alta del establo, Isabel vio cómo él encendía otra lámpara en la casa. La silueta de Juan, recortada en la penumbra, parecía menos dura bajo aquella luz. Por primera vez en años, Isabel sintió algo parecido a la esperanza. No era amor, todavía no. Era algo más frágil y más precioso. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el mundo no estaba completamente lleno de crueldad. Aquella noche durmió sobre un poco de heno seco, con la cobija sobre los hombros y la yegua descansando cerca. El animal, como si entendiera que ambas habían sido rescatadas, se acostó lo más cerca posible, compartiendo su calor. Afuera, los sonidos de la noche, grillos, búhos, el viento en los árboles, creaban una sinfonía que Isabel nunca había tenido el lujo de escuchar sin miedo. Siempre había estado demasiado alerta, demasiado asustada para notar la belleza del mundo. Pero aquella noche, en aquel granero simple, con cobijas ásperas y el olor a heno, se permitió escuchar, se permitió sentir. Por primera vez en años, no soñó con huir, soñó con quedarse. La mañana siguiente amaneció con una calma densa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, grises y suaves, como si el día aún dudara si debería comenzar. En el granero, el heno crujía bajo sus pies. La puerta se abrió y Juan apareció con un balde de agua fresca y una toalla limpia. «Buenos días», dijo simplemente. Isabel se levantó rápidamente, alisando su vestido arrugado con las manos. «Buenos días, señor». Juan dejó el balde cerca. «Puede lavarse si quiere. Después venga a la casa para desayunar». No esperó respuesta, simplemente se fue, dándole privacidad. Aquel pequeño gesto de respeto, tan simple para algunos, era un lujo que Isabel no había experimentado en años. Se lavó la cara y las manos, el agua fría despertándola completamente. Miró su reflejo distorsionado en la superficie del agua y casi no se reconoció. Sin el pañuelo, sin la postura encorvada de una ciega, parecía otra persona. Parecía ella misma. Cuando entró en la casa, el olor a café recién hecho la recibió. Juan estaba en la cocina, sirviendo 2 tazas. La casa era simple pero limpia, con muebles de madera sólida y pisos bien barridos. Había cortinas en las ventanas, no lujosas pero limpias y remendadas con cuidado. En las paredes, algunos cuadros simples y un crucifijo sobre la puerta. Todo hablaba de un hombre que vivía solo, pero que mantenía su dignidad. «Siéntate», dijo Juan, señalando la mesa. Isabel se sentó, sus manos dobladas sobre su regazo. Juan colocó una taza frente a ella, después pan recién hecho y queso. «Come», dijo. Ella comió despacio, saboreando cada bocado. El pan estaba fresco, el queso de buena calidad. Era comida simple pero abundante, el tipo de comida que una persona libre comería, no las sobras que le daban como si fuera un perro.
¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó Juan de repente. Isabel levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Mi madre era cocinera en una casa grande», dijo. «Me enseñó antes de morir. Decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre». Juan asintió. Era cierto, pero también triste. Una mujer no debería tener que depender solo de su capacidad de servir para sobrevivir. Si decides quedarte, continuó, hay trabajo en la hacienda. No mucho, soy solo yo aquí, pero siempre hay cosas que hacer. Puedes ayudar en la casa, en el huerto, con las gallinas. Te pagaré un salario justo. Isabel lo miró fijamente. ¿Un salario? Claro. Si trabajas, mereces ser pagada. No eres esclava. La palabra salario sonaba extraña en sus oídos. Nunca le habían pagado por su trabajo. Había trabajado toda su vida, desde los 9 años, y nunca había visto una moneda por ello. «Me gustaría quedarme», dijo, finalmente. «Si me acepta». Juan asintió. «Entonces está decidido». Isabel sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Los días que siguieron establecieron una rutina. Juan se levantaba antes del amanecer, cuidaba los animales, revisaba las cercas. Isabel limpiaba la casa, cocinaba, descubrió un huerto descuidado en la parte trasera de la propiedad y comenzó a cuidarlo. Por las tardes trabajaban juntos. Él le enseñaba sobre los animales, ella compartía recetas que su madre le había enseñado. Conversaban poco al principio, pero gradualmente las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Isabel descubrió que Juan era un hombre de pocas palabras, pero de gran profundidad. Cuando hablaba, decía cosas importantes. No desperdiciaba palabras en trivialidades. Juan descubrió que Isabel tenía una mente aguda. Había aprendido a leer y escribir en secreto, robando momentos con los libros de la casa donde su madre trabajaba. Había memorizado poemas, historias, oraciones. Una tarde, mientras Isabel regaba el huerto, Juan la observaba desde la ventana de la cocina. Se movía con gracia entre las plantas, hablándoles suavemente, como su madre solía hacer. Había algo diferente en ella ahora. Ya no caminaba con la postura encorvada de una víctima. Se movía con propósito, con vida. Aquella noche, después de la cena, Juan sacó un libro de un pequeño estante en la sala. «¿Sabes leer?», preguntó. Isabel vaciló, después asintió. «Mi madre me enseñó». «Entonces quizás te guste esto». Le extendió el libro. Era una colección de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Las páginas estaban amarillentas y el lomo gastado, pero estaba bien cuidado. «Era mi madre», dijo Juan. «Le gustaba la poesía». Isabel tomó el libro como si fuera un tesoro. Pasó los dedos sobre la cubierta con reverencia. «¿Puedo? Es tuyo ahora». Aquella noche, Isabel leyó a la luz de la lámpara mientras Juan reparaba una silla rota. De vez en cuando, ella leía un verso en voz alta. Juan escuchaba en silencio, sus manos trabajando la madera, pero su mente absorta en las palabras. Era la primera vez en años que la casa tenía el sonido de poesía. Era la primera vez en años que se sentía como un hogar. Una semana después, durante la cena, Isabel preguntó: «¿Por qué me trajo a su casa? Podría haberme dejado en el granero». Juan masticó despacio, pensando en la respuesta. «Porque no eres un animal perdido. Eres una persona que merece un hogar. Pero no me conocía lo suficiente». Él la miró. «Vi cómo cuidabas a la yegua aunque estabas amarrada. Vi cómo mantenías tu dignidad aunque te trataban como cosa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber». Isabel sintió algo apretarse en su pecho.
una emoción que no sabía nombrar. Era gratitud, pero más que eso, era reconocimiento. Alguien la había visto, realmente visto, no como objeto o herramienta, sino como persona. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué soy para usted? La pregunta los tomó desprevenidos, a ambos. Juan dejó de comer. Isabel también. El silencio se extendió, cargado de todo lo que no habían dicho. «No lo sé», respondió él finalmente. «Sé que cuando me despierto, lo primero que pienso es si todavía estás aquí. Sé que la casa está diferente contigo en ella. Mejor, tengo miedo», dijo ella bajito. «¿De qué? De acostumbrarme, de echar raíces, de sentir». Juan se levantó, rodeó la mesa y se quedó de pie junto a ella. Isabel levantó el rostro y por primera vez él tocó su mejilla con delicadeza. Sus dedos, callosos del trabajo duro, eran sorprendentemente suaves. «Tal vez sea hora de tener miedo de no sentir», dijo él. Fue Isabel quien se inclinó primero. Fue Juan quien encontró sus labios en el medio del camino. El beso fue suave, interrogante, lleno de años de soledad y miedo siendo dejados atrás. Cuando se separaron, ella no bajó los ojos. «No sé cómo hacer esto», susurró. «¿Hacer qué? Confiar, quedarme, amar. Ni yo, pero podemos aprender juntos». Aquella noche no durmieron en Newton, cuartos separados, pero tampoco se apresuraron. Acostados en la misma cama, apenas se abrazaron, como dos náufragos que finalmente encontraron tierra firme. Juan escuchaba la respiración suave de Isabel, sintiendo su calor contra él. Era tan frágil en sus brazos, pero también tan fuerte. Había sobrevivido horrores que hubieran roto a muchos, y aquí estaba, todavía capaz de confiar, todavía capaz de abrirse. «Juan», murmuró ella en la oscuridad. «Sí, gracias por verme. Gracias por dejarme ver». Las semanas pasaron como hojas llevadas por el viento. La hacienda prosperaba con el trabajo de 2 personas, pero más que eso, prosperaba con el cuidado mutuo. Juan enseñó a Isabel a montar la yegua, que se había recuperado completamente. El animal, que había estado tan flaco y herido, ahora estaba lustroso y fuerte. Isabel lo llamó Esperanza, porque eso era lo que el animal representaba. Isabel enseñó a Juan a hacer pan dulce, una receta que su madre le había enseñado. También le enseñó a ver las pequeñas alegrías de la vida, las flores silvestres que crecían junto al camino, el canto de los pájaros al amanecer, la forma en que la luz del sol hacía brillar el rocío en las hojas. Juan, que había vivido su vida enfocado solo en la supervivencia y el trabajo, comenzó a notar estas cosas también. Comenzaron a aparecer juntos en el pueblo los sábados. Al principio, Isabel todavía usaba el pañuelo cuando salían, pero poco a poco fue ganando coraje para mostrarlo apenas parcialmente. Después, para quitárselo por completo en algunos momentos. Las personas comentaban, claro, susurros sobre el hacendado solitario y la muchacha misteriosa. Algunos decían que ella era su amante, otros que era su sirvienta. Hubo quienes murmuraron historias más oscuras. Pero Juan nunca pareció importarle. Isabel aprendió que la opinión de quien no la conocía no definía quién era. Doña Margarita, la partera del pueblo, fue una de las primeras en acercarse a Isabel en el mercado. «Muchacha», dijo con voz baja pero firme, «no sé de dónde vienes ni hacia dónde vas, pero sé reconocer a una mujer que ha sufrido y ha aprendido a ser fuerte. Si necesitas algo, puedes contar conmigo». Isabel casi lloró. Era la primera vez que otra mujer le ofrecía solidaridad sin pedir nada a cambio. «Gracias, doña Margarita», logró decir. La vieja asintió y se alejó.
Pero antes susurró: «¿Y si alguien viene buscando a una muchacha ciega? Yo no vi a ninguna por aquí». Juan observó la escena desde lejos, dándose cuenta de que Isabel estaba conquistando aliados de una forma que él no esperaba. No era solo su historia la que tocaba a las personas, era su dignidad, su negativa a victimizarse, su capacidad de devolver gentileza con gentileza. Una tarde, mientras plantaban frijoles en el huerto, Isabel dejó de trabajar y se quedó mirando sus propias manos sucias de tierra. Sus dedos, antes siempre limpios porque no se le permitía tocar nada importante, ahora estaban manchados con la tierra que cultivaba. Había algo profundamente satisfactorio en eso. «¿Qué pasa?», preguntó Juan. «Nunca pensé que podría tener esto». «¿Qué?». «Una vida común. Plantar, cosechar, despertar sin miedo». Ella lo miró. «Ser amada por quien soy, no por lo que finjo ser». Juan dejó la pala de lado y la abrazó allí mismo en medio del huerto, con las manos sucias y el sol golpeando en las espaldas. El olor a tierra fresca y plantas jóvenes los rodeaba. «Merecías esto desde siempre», dijo él en su oído, «y mereces mucho más». Pero como toda felicidad frágil, la de ellos estaba a punto de ser probada. Fue un jueves de marzo que la primera señal de problema llegó. Juan había ido al pueblo a buscar semillas y volvió con el rostro cerrado. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos oscuros con preocupación. Isabel lo conocía lo suficiente ahora para saber cuándo algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel tan pronto como él desmontó. «Estuvieron preguntando por ti». La sangre de ella se heló. Sus manos, que habían estado pelando patatas, quedaron inmóviles. El cuchillo casi se le cayó. ¿Quién? Un hombre bien vestido, diciendo que buscaba a una joven que había huido. Te describió sin la venda. Isabel se apoyó en el marco de la puerta. Después de meses de paz, el pasado había encontrado su dirección. Su peor pesadilla estaba haciéndose realidad. «Montenegro», susurró. «¿Estás segura?» «Estoy. Él nunca desiste de lo que considera suyo». Ella lo miró con miedo por primera vez desde que llegara. «Juan, necesito irme». «No, no entiendes. ¿Va a traer matones? ¿Va...» «Isabel». Juan sostuvo sus hombros con firmeza, pero con gentileza. «No voy a dejar que nadie te lleve. No después de todo lo que hemos construido. Pero, ¿y si no hay opción? Tú eres mi familia ahora, y a la familia se la protege». Aquella noche, por primera vez en meses, Isabel durmió mal. Las pesadillas que había logrado mantener a raya regresaron con fuerza. Soñó con manos ásperas, con cuerdas alrededor de sus muñecas, con la oscuridad sofocante del pañuelo sobre sus ojos. Despertó varias veces empapada en sudor frío, y cada vez Juan estaba ahí, sosteniéndola, susurrándole que estaba a salvo. Y por primera vez desde que la conociera, Juan no pudo prometerle que todo estaría bien, porque no sabía si sería verdad. Pero una cosa sí sabía: no la perdería sin luchar. La amenaza de Montenegro flotaba sobre la hacienda como nube de tormenta. Pero paradójicamente, fue esa sombra la que hizo que Juan e Isabel se acercaran aún más. Cuando se tiene miedo de perder algo precioso, cada momento gana el peso de una eternidad. En los días que siguieron a la noticia de la búsqueda, ellos no hablaron abiertamente sobre el peligro, pero cambiaron sus rutinas. Isabel no salía más sola los sábados. Juan verificaba las cercas con más frecuencia, siempre atento a movimientos extraños. Había comprado más municiones para su rifle y lo mantenía cargado junto a la puerta. Y en las noches se sentaban juntos en el porche,
observando el camino de tierra que llevaba a la hacienda, como centinelas silenciosos guardando lo que habían construido. «Cuéntame algo bueno», dijo Isabel una de esas noches, rompiendo el silencio tenso. Juan la miró, la lámpara proyectando sombras suaves en su rostro. «Algo bueno. Sí, un recuerdo feliz. Algo que me haga olvidar que existen hombres como Montenegro en el mundo». Juan pensó por un momento, el balanceo de la silla crujiendo suavemente. «Mi madre hacía fiestas de San Juan aquí en la hacienda», dijo finalmente. «Llamaba a toda la vecindad. Había fogata, bailes, comida que duraba 3 días. Ella decía que una casa solo era verdaderamente un hogar cuando estaba llena de risas». Isabel sonrió, imaginando la escena. «Lamento que hayas perdido eso». «Yo también», pero vaciló. Después continuó. «Tal vez podamos hacer nuestra propia fiesta algún día, cuando todo esto pase. ¿Crees que va a pasar?» Juan extendió la mano y tocó los dedos de ella. «Tiene que pasar. Si no creemos que podemos tener un futuro, Montenegro ya ganó». Fue esa noche que Isabel decidió dejar de usar el pañuelo completamente hasta cuando salieran. «No voy a esconderme más», dijo ella en la mañana siguiente. «Si él quiere encontrarme, que me encuentre como soy de verdad». Juan sintió una mezcla de orgullo y preocupación, pero no la disuadió. Sabía que aquella decisión era importante para ella. Era su forma de declarar que no viviría más en las sombras, que no le daría a Montenegro el poder de hacerla esconder. La primera vez que aparecieron juntos en la misa del domingo con Isabel, de ojos descubiertos, los cuchicheos fueron inevitables. Las cabezas se giraron, los abanicos se movieron más rápido cubriendo bocas que murmuraban. Pero hubo algo más. Miradas de aprobación de algunas mujeres, saludos respetuosos de algunos hombres y principalmente la bendición silenciosa del padre Francisco, que conocía a Juan desde niño. «La coraje es contagiosa», murmuró el padre cuando ellos salían de la iglesia. «Que Dios los bendiga a los dos». Doña Margarita, la partera del pueblo, se acercó a Isabel en el atrio de la iglesia. «Muchacha», dijo con voz baja pero firme, «no sé de dónde vienes ni hacia dónde vas, pero sé reconocer a una mujer que ha sufrido y ha aprendido a ser fuerte. Si necesitas algo, puedes contar conmigo». Isabel casi lloró. «Gracias, doña Margarita», logró decir. La vieja asintió y se alejó, pero antes susurró. «¿Y si alguien viene buscando a una muchacha ciega? Yo no vi a ninguna por aquí». Juan observó la escena desde lejos, dándose cuenta de que Isabel estaba conquistando aliados de una forma que él no esperaba. No era solo su historia la que tocaba a las personas, era su dignidad, su negativa a victimizarse, su capacidad de devolver gentileza con gentileza. Había algo en ella que inspiraba a otros a ser mejores, a defender lo que era correcto. En el camino de vuelta a casa, cabalgaron lado a lado en silencio cómodo. La yegua que Juan había comprado junto con Isabel ahora era montura exclusiva de ella, fuerte y saludable, nuevamente. El animal había formado un vínculo especial con Isabel, como si reconociera en ella a alguien que también había sido rescatada. «Juan», dijo ella de repente. «Sí, si Montenegro viene de verdad. Cuando venga», lo corrigió él. «Cuando venga», concordó ella, «quiero que sepas que estos han sido los mejores meses de mi vida. Incluso con miedo, incluso sabiendo que puede acabar. Nunca he sido tan feliz». Juan detuvo el caballo y ella hizo lo mismo. Allí, en medio del camino polvoriento, bajo
El sol del mediodía. Él se inclinó y la besó como si fuera la primera y la última vez. El mundo desapareció por un momento. Solo existían ellos dos, sus caballos, y el amor que habían encontrado contra todas las probabilidades. «No va a acabar», prometió contra sus labios. «Vamos a luchar por esto». Las semanas pasaron, trayendo una rutina que equilibraba amor y precaución. Durante el día trabajaban juntos en la hacienda, Juan enseñando a Isabel a lidiar con el ganado, ella enseñándole a él recetas que convertían las comidas en verdaderas celebraciones. Descubrió que cocinar para alguien que apreciaba su comida era completamente diferente a cocinar por obligación. Juan siempre le agradecía, siempre notaba los pequeños detalles, la hierba extra que había agregado, el pan que había salido particularmente bien. En las noches leían juntos, conversaban sobre planes futuros, hacían el amor con una intensidad que mezclaba pasión y urgencia. Cada vez era como si fuera la última, pero también como si fuera la primera. Había ternura en su intimidad, un reconocimiento de lo precioso que era lo que habían encontrado. Fue una de esas noches, después de que se amaran con particular ternura, que Isabel sacó algo que la incomodaba. «Juan, hay algo que todavía no te he contado». Él sintió el pecho apretarse. Había más secretos. Su mente corrió por las posibilidades, cada una peor que la anterior. «¿Qué es? No es sobre Montenegro o mi pasado. Es sobre nosotros». Juan se apoyó en el codo, mirándola. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el rostro de ella con una luz plateada. En esa luz se veía casi etérea, como si fuera un sueño del que podría despertar. «Estoy embarazada». El mundo se detuvo. Juan se quedó en silencio por tanto tiempo que Isabel comenzó a preocuparse. Vio las emociones cruzar por su rostro, sorpresa, miedo, alegría, todo mezclado en una expresión que no podía descifrar. «Juan, ¿estás segura?» «Estoy. Doña Margarita me lo confirmó ayer cuando fui al pueblo. ¿Por qué no me contaste antes?» Isabel bajó los ojos, porque tenía miedo de cómo reaccionarías, miedo de que fuera demasiada obligación, de que... Juan la besó, interrumpiendo sus palabras. Su boca encontró la de ella con urgencia, con alegría, con promesa. «Isabel, ¿crees que sería capaz de abandonarte, de abandonar a nuestro hijo?» «No lo sé. Nunca supe cómo debería reaccionar un hombre a una noticia como esta. Entonces déjame mostrarte». Él se levantó de la cama, encendió la lámpara y volvió, arrodillado junto a ella. La luz dorada hacía que sus ojos brillaran con lágrimas no derramadas. «Isabel, ¿quieres casarte conmigo?» Ella parpadeó sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo. Ahora, mañana, cuando quieras. Pero cásate conmigo. No porque estés embarazada, sino porque te amo. Porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Porque transformaste esta hacienda en un hogar y mi corazón en una cosa que no sabía que todavía funcionaba». Las lágrimas rodaron por el rostro de ella antes de que pudiera controlarlas. Lágrimas de alegría, de alivio, de amor. «Sí», susurró. «Sí, quiero». El casamiento fue marcado para la semana siguiente en una ceremonia simple en la capilla de la hacienda vecina. Doña Margarita se ofreció para hacer el vestido. Las mujeres de la vecindad trajeron comida, y Juan pidió al padre Francisco que celebrara la unión. Pero 2 días antes del casamiento, mientras Isabel cosía los últimos detalles del vestido y Juan reparaba el techo del granero, un caballo subió por el camino, levantando una nube de polvo. El jinete era joven, bien vestido, y cargaba un maletín de cuero. Cuando desmontó, se anunció en voz alta con la confianza
de quien sabe que tiene el poder de su lado. Estoy buscando al señor Juan Santos. Juan bajó de la escalera, limpiando las manos en un trapo. Soy yo. Mi nombre es doctor Enrique Almeida, abogado del coronel Antonio Montenegro. Vine a traer una propuesta. Isabel apareció en la puerta de la casa, pálida como cera. Su mano se aferró al marco de la puerta, sus nudillos blancos. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Juan, colocándose deliberadamente entre el abogado e Isabel. Mi cliente está dispuesto a pagar 1.000 reales por la devolución de su propiedad, dijo el hombre, mirando directamente a Isabel. Sin preguntas, sin consecuencias. Es una oferta generosa. La señorita no es propiedad de nadie, respondió Juan con voz controlada. Según los documentos que tengo aquí, el abogado abrió el maletín. Ella fue legalmente cedida al coronel Montenegro como pago de deudas del finado padrastro. La transacción es válida. Mi padrastro no tenía derecho de cederme a nadie, dijo Isabel, saliendo de detrás de Juan. Yo soy una persona libre. El abogado sonrió fríamente. Esa es una cuestión para que los tribunales decidan, muchacha. Mientras tanto, mi cliente prefiere resolver esto amigablemente. ¿Y si nos negamos?, preguntó Juan. Entonces la cuestión será resuelta de otras maneras. La amenaza era clara. El coronel es un hombre de recursos, señor Santos. Puede hacer la vida muy difícil para quien se pone en su camino. Juan dio un paso adelante. Puede decirle a su patrón que Isabel se queda aquí. Si quiere venir a buscarla, es bienvenido a intentarlo. El abogado guardó los papeles con movimientos calculados. Muy bien, pero no diga que no fue advertido. Remontó el caballo y se volvió hacia Isabel. Disfruta mientras puedas, querida. Hombres como Montenegro siempre consiguen lo que quieren. Después de que se fue, Juan e Isabel se quedaron, en silencio en el patio, observando el polvo asentarse en el camino. «Va a venir», dijo Isabel finalmente. «Lo sé. Tal vez yo debería». «No». Juan se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «No, no vamos a correr, no vamos a escondernos. Vamos a casarnos como planeamos y enfrentar esto juntos. Juan, no entiendes. Montenegro no es solo un hombre rico. Tiene matones, tiene influencia, tiene... Y nosotros tenemos la verdad, tenemos aliados y tenemos amor». Él sostuvo el rostro de ella, entre las manos. «Isabel, pasaste años fingiendo ser invisible para sobrevivir. Ahora es hora de ser vista, de luchar por lo que es tuyo. Y si perdemos, entonces al menos habremos luchado juntos». Aquella noche hicieron el amor con una pasión desesperada, como soldados antes de la batalla. Cada caricia era una despedida y una promesa. Cada beso era un juramento. Y cuando amaneció, Isabel escribió una carta. «¿Para quién es?», preguntó Juan. «Para mi única familia que me queda». Ella selló el sobre. «Si algo me pasa, quiero que alguien sepa que fui feliz, que encontré amor verdadero». Juan envió la carta ese mismo día, junto con una suya propia, para el delegado de Cáceres, contando toda la historia y pidiendo protección legal para Isabel. El casamiento fue celebrado 2 días después, en una mañana de sol dorado que parecía bendecir la unión. Isabel usaba un vestido simple de algodón blanco, flores silvestres en el cabello y una sonrisa que iluminaba todo el día. Juan vestía su único traje, pero estaba más guapo de lo que Isabel jamás lo había visto. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras la veía caminar hacia él. Cuando el padre preguntó si había algún impedimento para la unión, todos miraron hacia el camino, pero solo el viento respondió:
Suspiró aliviado cuando las palabras finales fueron pronunciadas. «Los declaro marido y mujer», dijo el padre Francisco. «Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe». El beso selló no solo la unión, sino una declaración de guerra contra todos los que quisieran separarlos. La fiesta duró hasta tarde, con música, baile y comida que las vecinas trajeron. Por primera vez en meses, Isabel olvidó completamente a Montenegro, perdida en la alegría de ser finalmente una mujer casada, protegida por ley y por amor. Los niños corrían entre los adultos, las mujeres compartían recetas y chismes, los hombres discutían sobre cosechas y ganado. Era una comunidad celebrando, y en el centro de todo estaban Juan e Isabel, rodeados de amor. Pero cuando los últimos invitados se fueron y se quedaron solos en la hacienda silenciosa, ambos sabían que la batalla verdadera estaba apenas comenzando. «¿No te arrepientes?», preguntó Isabel, todavía vestida de novia. «Jamás», respondió Juan, cargándola en brazos hacia dentro de la casa. «Ahora eres mi esposa y voy a proteger lo que es mío». Aquella noche hicieron el amor como marido y mujer por primera vez, sabiendo que lo que viniera por la mañana enfrentarían juntos. Lo que no sabían era que Montenegro ya estaba en camino y que la tormenta que se aproximaba probaría no solo su amor, sino la fibra moral de una comunidad entera. La luna nueva trajo malas noticias. Fue doña Margarita quien llegó a la hacienda en la mañana siguiente al casamiento, montada en su yegua mansa, con el rostro cargado de preocupación. «Montenegro llegó al pueblo anoche», dijo sin rodeos tan pronto como desmontó. «Trajo 6 hombres armados y se hospedó en la pensión de don Joaquín. Está preguntando por ustedes, 2». Juan e Isabel intercambiaron miradas. Sabían que este momento llegaría, pero la realidad era siempre más dura que la imaginación. «¿Qué más supo?», preguntó Juan. «Ofreció 50.000 reales para quien traiga información sobre dónde viven». «Es mucho dinero, Juan, muchísimo». Doña Margarita miró a Isabel con cariño maternal. «Pero puedes estar tranquila, muchacha. Las personas de bien de este pueblo no se venden tan fácilmente». «¿Y las que no son de bien?», preguntó Isabel. «Ah, esas». La vieja suspiró. «Bueno, siempre hay algunos que venderían a su propia madre por mucho menos que 50.000 reales». Aquella tarde, Juan montó hasta el pueblo para evaluar la situación personalmente. Dejó a Isabel en la hacienda con instrucciones claras. Si alguien desconocido aparecía, ella debía esconderse en el sótano y no salir por nada. Le dejó el rifle cargado y le enseñó cómo usarlo. Isabel, que nunca había sostenido un arma, tembló mientras aprendía. Pero había determinación en sus ojos. No sería víctima otra vez. Cáceres estaba diferente. Había una tensión en el aire que Juan sintió tan pronto como entró en la calle principal. Conversaciones paraban cuando él pasaba. Miradas lo seguían. Susurros se esparcían como fuego en pasto seco. En la tienda de don Antonio, donde siempre compraba provisiones, el ambiente estaba pesado. «Juan», dijo el comerciante en voz baja, «hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas sobre ti y tu mujer. Ofreció buen dinero para quien dé información». «¿Y don Antonio? ¿Dio alguna información?» El hombre se ofendió. «¿Qué pregunta es esa, muchacho? Te conozco desde niño, pero hay gente en el pueblo que no tiene esas consideraciones». Juan compró lo que necesitaba y salió, pero en la puerta de la tienda chocó con Joaquín Pereira, un hombre conocido por beber demasiado y deber a todo el mundo. «Juan Santos», dijo Joaquín demasiado alto,
llamando la atención, justo a quien quería ver. Juan intentó pasar, pero el hombre lo bloqueó. «Tengo un compañero muy interesado en hablar contigo. Rico, generoso. Dijo que tienen negocios que arreglar. No tengo negocios con nadie de afuera. Ah, pero él conoce a tu mujercita». Joaquín sonrió de forma sucia. Dijo que son viejos conocidos. Juan agarró a Joaquín por la camisa. «Escucha bien, Joaquín. Si tú o cualquier otro trae problemas a mi casa, va a arrepentirse, ¿entiendes? Opa, opa». Joaquín levantó las manos. «Solo estoy pasando el recado, Juan. No necesitas ponerte nervioso». Pero Juan sabía que Joaquín ya había pasado información a Montenegro. La forma en que hablaba, cómo sonreía, lo delataba. En el camino de vuelta a la hacienda, Juan se detuvo en la casa del padre Francisco. «Padre, necesito su ayuda. Dime, hijo mío, el hombre que está buscando a Isabel no va a desistir y tiene dinero suficiente para comprarnos problemas». El padre, un hombre de 60 años que conocía bien los males del mundo, asintió gravemente. «¿Qué necesitas? Si algo me pasa a mí, proteja a Isabel». «Está embarazada, padre. Es un niño inocente que está en peligro». «Puedes contar conmigo, Juan». Pero el padre vaciló. «Tal vez sea mejor que salgan del pueblo por un tiempo, hasta que las cosas se calmen». «No voy a correr, padre. Esta es mi tierra, mi casa. Si empiezo a correr ahora, voy a correr para siempre». El padre lo bendijo, pero Juan vio preocupación en sus ojos. Cuando llegó a casa, encontró a Isabel en la cocina, preparando la cena como si nada estuviera pasando. Pero él notó que había trancado todas las ventanas y colocado un cuchillo de cocina al alcance de la mano. ¿Cómo fue en el pueblo? Juan contó todo sin omitir detalles. Isabel escuchó en silencio, las manos trabajando automáticamente en la masa del pan. «Va a venir aquí», dijo ella cuando Juan terminó. «Probablemente. ¿Cuándo?» «No lo sé. Tal vez esta noche, tal vez mañana. Hombres como Montenegro gustan de jugar con el miedo antes de atacar». Isabel dejó de amasar el pan y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre. «Juan, tengo que contarte algo. ¿Qué? Cuando huí la primera vez, a los 16 años, Montenegro me encontró porque alguien me entregó. Una mujer que yo pensaba que era mi amiga. Su voz era calma, pero había hierro en ella. Desde entonces aprendí una cosa. Cuando no tienes hacia dónde correr, solo queda luchar. Isabel, no». Ella se volvió hacia él. «Esta vez yo lucho. Por mí, por ti, por nuestro hijo. No voy a esconderme más». Aquella noche durmieron vestidos y con armas al alcance. Juan había cargado la escopeta de caza y dejado cartuchos sobre la cómoda. Isabel mantenía el cuchillo de cocina bajo la almohada. Pero Montenegro no vino aquella noche. Vino en la mañana siguiente. Juan estaba ordeñando las vacas cuando escuchó el sonido de cascos en el camino. Muchos cascos. Miró por la grieta del corral y vio 7 hombres montados acercándose a la hacienda. Al frente, un hombre alto, bien vestido, de bigote grisáceo y ojos fríos como invierno. Montenegro. Juan corrió hacia la casa. «Isabel, son ellos». Ella apareció en la puerta de la cocina, pálida pero determinada. «¿Cuántos? 7. Montenegro y 6 matones». «Juan». Ella agarró su brazo. «Te amo. Recuerda eso. Pase lo que pase. Yo también te amo». Él la besó rápido. «Ahora ve al sótano». «No. Isabel dijo que esta vez yo lucho. No voy a esconderme». Los jinetes pararon en el patio del frente. Montenegro bajó con movimientos calculados, como quien sabe que tiene todo el poder de la situación. Llevaba un traje caro,
botas lustradas y una pistola en el cinturón. Sus hombres, todos armados hasta los dientes, se dispersaron formando un semicírculo amenazante. «¡Juan Santos!», gritó. «Vine a conversar». Juan salió al porche, la escopeta en las manos. Isabel se quedó en la puerta, visible pero protegida por la estructura de la casa. «Coronel Montenegro», dijo Juan, «esta es propiedad privada. No fue invitado». Montenegro sonrió. «Ah, pero no vine a verte a ti, Juan. Vine a buscar lo que es mío». Sus ojos se fijaron en Isabel. «Hola, querida, te extrañé». «Yo no soy suya», respondió Isabel, saliendo de la protección de la puerta. «Nunca lo fui». La mudita aprendió a hablar. Montenegro rió, y sus hombres rieron junto con él. Y también aprendió a ver, por lo que veo. ¡Qué milagro interesante! «El milagro fue encontrar a un hombre de verdad», replicó Isabel. «Algo que tú nunca fuiste». La sonrisa de Montenegro desapareció. «Muchacha atrevida, veo que el matrimonio no te enseñó respeto». Él miró a Juan. «Ah, sí, me enteré del casamentito. Muy conmovedor. Lástima que no vale nada». «Vale sí», dijo Juan levantando la escopeta. «Isabel es mi esposa, legalmente casada, tiene protección de la ley». «¿La ley?». Montenegro se carcajeó. «Muchacho, yo soy la ley en esta región. Tengo documentos que prueban que esa mujer me pertenece. Documentos firmados por su finado padrastro». «Documentos falsificados», dijo Isabel. «Pruébalo». Montenegro hizo una señal a sus hombres, que desmontaron. «O mejor, no lo pruebes. Simplemente ven conmigo y ahórrales a tú, maridito, problemas innecesarios». «Ella no va a ningún lado», dijo Juan. «¿No?». Montenegro sacó una pistola de la funda. «Interesante, porque tengo 6 hombres armados aquí. ¿Y tú tienes qué? Una escopeta vieja y una mujer embarazada para proteger». Juan sintió la sangre helarse. ¿Cómo sabía Montenegro del embarazo? «Ah, sí», continuó el coronel, notando la sorpresa. «Sé todo, Juan. Sé que está esperando un hijo. ¡Mi hijo!». «No es tu hijo», gritó Isabel. «Claro que sí, querida. Me perteneces desde hace 4 años. Todo hijo tuyo es mío». Montenegro se acercó más. «De hecho, será interesante ver cómo crece el niño, si se va a parecer más a mí o al tonto enamorado aquí». Juan levantó la escopeta, apuntando al pecho de Montenegro. «Un paso más y disparo». «Dispara entonces». Montenegro abrió los brazos. «Pero recuerda, son 6 contra 1. Puedes matarme a mí, pero mis hombres te van a matar a ti y hacer cosas muy desagradables con tu esposa antes de llevársela». Fue en ese momento que se escuchó otro sonido de cascos en el camino. ¡Muchos cascos! El padre Francisco apareció al frente de un grupo de 15 hombres del pueblo. Comerciantes, hacendados, trabajadores, todos armados. «Coronel Montenegro», dijo el padre con voz firme, «creo que está perdido. Esta no es su tierra». Montenegro miró alrededor, calculando. De repente, sus 6 hombres no parecían tantos. «¿Qué es esto, padre?». «Una conspiración. Es una comunidad protegiendo a una de sus familias», respondió don Antonio, que estaba entre los Meimiago. «Hombres. Isabel es una de nosotros ahora, y nosotros cuidamos a los nuestros». «¿No saben con quién se están metiendo?», rugió Montenegro. «Sabemos sí», dijo doña Margarita, que había llegado con las otras mujeres del pueblo. «Nos estamos metiendo con un hombre que trata a la gente como ganado, que compra y vende personas como si fueran animales», agregó otra, «que amenaza a mujeres embarazadas, que corrompe la ley con dinero sucio», dijo una tercera. Montenegro se dio cuenta de que estaba rodeado no solo por hombres armados,
sino por una comunidad entera que había decidido tomar partido. «Esto no ha terminado», dijo remontando el caballo. «Tengo influencia, tengo dinero, tengo...» «¿Tienes nada que valga la pena?», interrumpió Isabel, saliendo del porche y caminando hasta quedar cara a cara con él. «Pasé 4 años con miedo de ti. 4 años fingiendo ser menos de lo que soy para escapar de tus garras. Pero se acabó. Ya no tengo miedo. Deberías tenerlo. ¿Por qué? Porque tienes pistola. Porque tienes matones». Isabel sonrió. «Mira alrededor, Montenegro. ¿Cuántos matones trajiste?» 6. Nosotros somos 20, y nosotros estamos luchando por amor. ¿Tú estás luchando por qué? ¿Por orgullo? ¿Por propiedad?» Montenegro la miró con odio puro. «¿Te vas a arrepentir de esto, muchacha?» «Tal vez, pero al menos voy a vivir libre para arrepentirme». El coronel hizo una señal a sus hombres. Partieron levantando una nube de polvo. Pero todos sabían que aquello no era el final. Era apenas el comienzo de la guerra verdadera. Cuando los jinetes desaparecieron en el camino, el padre Francisco se acercó a Juan e Isabel. «Va a volver», dijo, «y la próxima vez va a traer más hombres». «Lo sé», respondió Juan. «Entonces necesitan salir del pueblo, al menos hasta que logremos resolver esto por la ley». Isabel miró la hacienda, la casa donde había sido feliz, la tierra donde había plantado esperanzas. «No», dijo finalmente, «no vamos a correr. Si corremos ahora, vamos a correr para siempre». «Isabel tiene razón», concordó Juan, «pero necesitamos prepararnos para lo que viene». Doña Margarita se acercó. «Muchacha, ¿tienes familia? ¿Alguien que pueda ayudar?» Isabel pensó en la carta que había mandado a su hermana. «Tengo una hermana, pero vive lejos. Manda a buscarla», dijo el padre. «Mientras más testigos tengamos, mejor». Aquella noche, mientras los vecinos hacían turnos para vigilar la hacienda, Isabel escribió otra carta a su hermana, esta vez pidiendo ayuda urgente. Juan limpiaba las armas y revisaba. «Municiones. ¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Tengo», admitió él, «pero no de morir. Tengo miedo de no lograr protegerte a ti y a nuestro hijo. Entonces vamos a tener que asegurarnos de que lo logres». Afuera, el viento nocturno traía olor a tormenta, y todos sabían que cuando Montenegro volviera, sería para una batalla final. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que la hermana de Isabel traería consigo mucho más que apoyo moral. Traería la llave para destruir a Montenegro de una vez por todas. La respuesta de la hermana de Isabel llegó más rápido de lo que esperaban, y de una forma que nadie previó. 3 días después del enfrentamiento con Montenegro, un carruaje elegante subió por el camino de la hacienda, levantando polvo dorado en el sol de la mañana. De él descendieron 2 mujeres, una joven de 25 años, parecida a Isabel pero con rasgos más enérgicos, y una señora mayor, de postura noble y vestimenta fina. «¡Esperanza!», gritó Isabel, corriendo para abrazar a la hermana que no veía hacía 4 años. «Isa, mi hermana querida». Las 2 se abrazaron con lágrimas en los ojos, 4 años de añoranza desvaneciéndose en aquel momento. Se aferraron la una a la otra como si temieran que soltarse significara perderse de nuevo. Juan se acercó, curioso sobre la señora elegante que las acompañaba. «Juan, quiero presentarte a mi hermana Esperanza», dijo Isabel, «y esta es doña Elena Montenegro». Juan sintió la sangre helarse. «¿Montenegro?». La señora sonrió con elegancia amarga. «Sí, joven. Soy la esposa, o mejor dicho, viuda reciente del coronel Antonio Montenegro». El silencio que siguió fue denso como melaza. «¿Viuda?», preguntó Isabel confusa.
Mi esposo murió hace 2 semanas, explicó doña Elena. Infarto del corazón. Y como su única heredera legal, vine personalmente a resolver algunos negocios pendientes que dejó. Juan e Isabel intercambiaron miradas. No entendían todavía lo que aquello significaba. Esperanza me buscó en Madrid después de recibir tu carta. Continuó doña Elena. Cuando supe de la situación, decidí venir personalmente. Verás, hay cosas sobre mi difunto esposo que necesitan saber. Se sentaron todos en el porche mientras doña Elena abría un maletín de cuero que traía consigo. «Antonio no era solo un hombre cruel», comenzó ella. «Era un criminal. Durante años falsificó documentos para comprar mujeres jóvenes de familias endeudadas. Tengo aquí evidencias de al menos 12 casos similares al tuyo, Isabel». Sacó una pila de papeles del maletín. Contratos falsos, firmas falsificadas, sobornos a autoridades locales. Mi esposo mantenía registros detallados de todo. Creo que por arrogancia. Pensaba que nadie se atrevería jamás a desafiarlo. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó Juan, todavía desconfiado. Doña Elena lo miró con tristeza profunda. «Porque yo también fui comprada por él hace 25 años. Mi padre debía mucho dinero al banco de Antonio. Cuando no pudo pagar, Antonio ofreció saldar la deuda a cambio de mi mano en matrimonio». Su voz tembló. Yo tenía 17 años. Isabel sostuvo la mano de la mujer mayor. «Lo siento mucho. Viví 25 años en una prisión dorada, viendo a mi esposo destruir la vida de otras mujeres y sin poder hacer nada. Ahora que murió, puedo finalmente hacer justicia. Puedo finalmente ser la mujer que debí ser hace décadas». Esperanza, que había estado en silencio, finalmente habló. Doña Elena trajo todos los documentos al delegado de Madrid. «El caso de Isabel no es solo civil, es criminal. Montenegro estaba siendo investigado cuando murió. Y hay más», agregó doña Elena. «Los hombres que trajo aquí no eran solo matones, eran criminales buscados en 3 provincias. Cuando las autoridades lleguen para arrestarlos, encontrarán una sorpresa desagradable». Como si fuera una señal teatral, el sonido de cascos resonó en el camino. Pero esta vez no eran los hombres de Montenegro. Era el delegado de Cáceres, acompañado por soldados de la Guardia Civil. El delegado Cardoso, un hombre serio de bigote grisáceo, desmontó y se quitó el sombrero saludando respetuosamente a doña Elena. «Doña Elena, como acordamos, traje las órdenes». «Perfecto, delegado. Estos son Juan Santos e Isabel, sobre quienes hablamos». El delegado se dirigió a la pareja. «Señor Santos, señora Santos, vine oficialmente a comunicarles que todos los documentos referentes a la supuesta posesión de doña Isabel por los Montenegro son considerados nulos y sin efecto. Fueron productos de falsificación y son inválidos ante la ley». Isabel sintió las piernas temblar. «Eso significa que usted es completamente libre, señora. Y más, los hombres que vinieron a amenazarlos serán arrestados. Algunos ya fueron capturados en el pueblo». Juan abrazó a Isabel, apenas creyendo lo que escuchaba. «Hay también la cuestión de la herencia», continuó doña Elena. «Como Antonio no tuvo hijos y yo soy su única heredera, decidí hacer algunas reparaciones. Isabel, como una de las víctimas comprobadas de los crímenes de mi esposo, tienes derecho a una indemnización». «¿Indemnización?». Doña Elena sonrió. 15.000 reales. Suficiente para comprar más tierras, expandir la hacienda, garantizar el futuro de tu hijo. El valor era una fortuna para un hacendado como Juan. Isabel se quedó sin palabras. «¿Pero por qué tanta generosidad?»,
preguntó Juan. Porque el dinero de Antonio fue ganado con sufrimiento, respondió doña Elena. Quiero que sea usado para felicidad, y porque toda mujer merece la oportunidad de ser verdaderamente libre. Esperanza se acercó a su hermana. Isa, también tengo una noticia. Me voy a mudar a Cáceres. Conseguí trabajo como maestra en la escuela del pueblo. Finalmente podremos estar cerca de nuevo. Isabel lloró. Esta vez, lágrimas de alegría pura. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción y crecimiento. Con el dinero de la indemnización, Juan e Isabel compraron las tierras vecinas, expandiendo la hacienda. Construyeron una casa mayor, con cuartos suficientes para la familia que estaba creciendo y para hospedar a Niaeas, Esperanza siempre que quisiera. Isabel, ahora libre de cualquier sombra del pasado, floreció como una planta que finalmente recibe sol pleno. Organizó clases de alfabetización para las mujeres de la región. Creó un grupo de costura donde compartían historias y apoyo mutuo. Y se convirtió en una líder respetada en la comunidad. Había encontrado su voz y usaba esa voz para ayudar a otras mujeres que todavía vivían en silencio. Cada martes por la tarde, su casa se llenaba de mujeres de todas las edades, algunas aprendiendo a leer, otras aprendiendo que tenían derecho a soñar. Juan, por su parte, descubrió la alegría de ser no solo esposo, sino compañero verdadero. Juntos transformaron la hacienda en una propiedad próspera, y más importante, en un lugar donde mujeres en situación difícil siempre encontraban refugio y ayuda. El hijo de ellos nació un día de septiembre, cuando las flores del campo estaban más bonitas. Un niño saludable, de ojos claros como los de la madre y determinación del padre. Lo llamaron Miguel, nombre que significaba «¿Quién como Dios?», porque, como dijo Isabel, él era un milagro de amor. Doña Elena se convirtió en abuela adoptiva de Miguel y visitante frecuente de la hacienda. Usando la fortuna del esposo, creó un fondo para ayudar a otras mujeres víctimas de situaciones similares. «Es mi forma de pedir perdón por todos los años que callé», decía ella. Esperanza se casó 2 años después con el médico del pueblo, un hombre gentil que respetaba su inteligencia e independencia. Las 2 hermanas ahora vivían en el mismo pueblo, criando a sus hijos juntas, apoyándose mutuamente, como siempre soñaron. 5 años después, la Hacienda Santos era conocida en toda la región, no solo por la calidad del ganado y de las plantaciones, sino como un lugar de esperanza. Isabel había creado una escuela informal para niñas, donde enseñaba no solo letras y números, sino principalmente que una mujer tenía el derecho de elegir su propio destino. Una tarde, dorada de otoño, Juan encontró a Isabel en el porche, cosiendo ropitas para el segundo hijo que esperaban. Una niña, según doña Margarita. Miguel, ahora con 5 años, jugaba en el patio con los hijos de los vecinos. «¿En qué estás pensando?», preguntó Juan, sentándose junto a su esposa. «Estaba pensando en la mujer que fui y en la mujer en que me convertí», respondió ella. «¿Recuerdas cuando me dijiste que fingía no ver porque tenía miedo de ser vista?» «Recuerdo. Hoy me di cuenta de que estabas equivocado». Isabel sonrió. «Yo no fingía no ver. Estaba esperando encontrar a alguien que valiera la pena para quien abrir los ojos». Juan la besó suavemente. «¿Y encontraste?» «Encontré mucho más que eso. Encontré un compañero, una familia, una comunidad, un propósito». Ella miró hacia el horizonte donde el sol se ponía. «Encontré mi vida verdadera. Te amo, Isabel Santos.
Te amo, Juan Santos, y amo la vida que construimos juntos. Aquella noche, después de que Miguel durmiera y se retiraran al cuarto, Isabel escribió en el diario que había comenzado a mantener. Hoy hace 6 años que fingí ser ciega para sobrevivir. Hoy sé que fue la mejor decisión de mi vida, porque me llevó hasta Juan. A veces necesitamos cerrar los ojos para encontrar el camino hacia la luz. A veces la oscuridad es solo el intervalo antes del amanecer más hermoso de nuestras vidas. La historia de Juan e Isabel se esparció por la región, pasando de boca en boca, creciendo como leyenda. Hablaban de la mujer que fingió ser ciega para escapar de la crueldad y del hombre que le enseñó a ver de nuevo. Hablaban del amor que venció la maldad, de la comunidad que se unió por la justicia, de la valentía que transformó víctimas en vencedores. Años más tarde, cuando Miguel se hizo joven y preguntó a su madre sobre su historia, Isabel le dijo: «Hijo mío, aprende una cosa. El amor verdadero no es solo encontrar a alguien que acepte quién eres. Es encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo». Y, cuando Miguel preguntó a su padre cuál era el secreto de un matrimonio feliz, Juan respondió: «Hijo, el secreto es nunca dejar de elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando cambia, incluso cuando tú cambias. El amor no es un sentimiento, es una decisión». La Hacienda Santos continúa próspera hasta hoy, según cuentan los más viejos de la región. Y dicen que en las noches de luna llena todavía se puede ver a una mujer y un hombre sentados en el porche, tomados de la mano, mirando las estrellas como si fuera la primera vez. Porque el amor verdadero, aquel que nace de la valentía de ser auténtico y de la generosidad de aceptar al otro como es, ese amor no tiene fin. Solo se transforma, se renueva, se multiplica. Y esa es la mayor lección que Juan e Isabel nos dejaron. Que no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá alguien dispuesto a ser tu luz, si tienes la valentía de abrir los ojos y ver. Esta fue la historia de la mujer que fingió ser ciega y encontró el amor que le enseñó a ver. Una historia que prueba que a veces, para encontrar nuestra vida verdadera, necesitamos primero tener la valentía de dejar morir la falsa. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste como Isabel, escondiendo quién realmente eres para sobrevivir, recuerda, existe alguien en el mundo que no solo aceptará tu verdad, sino que celebrará tu valentía de mostrarla. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Juan o Isabel, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Habrías tenido la valentía de enfrentar a Montenegro? ¿O habrías huido para proteger a quien amas? ¿Crees que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo 2 vidas, sino una comunidad entera? Déjame tus respuestas en los comentarios. Tu opinión es importante y me encantaría conocer tu perspectiva. Si conoces a alguien que todavía camina con los ojos cerrados por miedo de ser herido, comparte esta historia. Puede ser la luz que estaba faltando. Hasta la próxima aquí en Cuentos de Época, donde toda historia de amor verdadero merece ser contada.